¿Qué tal? Dios los bendiga nuevamente. A mis espaldas, una foto ilustrativa de lo que tuvo que vivir el apóstol Juan en la isla de Patmos. Es impresionante ver y entender, conforme a lo que nos relata la Biblia, de lo que este hombre de Dios tuvo que sufrir. Para eso vamos a repasar nuevamente el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, para poder desarrollar otro de los tantos pensamientos que Dios nos sigue dando. Los invito a que abran su Biblia y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como de costumbre. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oís detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bendito sea Jesús. Entendemos, hermanos, que los apóstoles tuvieron que entregar su vida por causa de la palabra del Señor, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice la Escritura que él estaba en tribulación. Dice que así como los demás estaban siendo atribulados en aquel momento, él fue uno de los, o el último de los apóstoles, que tuvo que ir a parar a un lugar tan tremendo. Hablar de Patmos es hablar de una de las peores cárceles que en ese momento solamente los políticos, los malhechores, la gente de mala vida iba a parar ese lugar. Pero también iban a parar los predicadores, los hombres de Dios que no se inclinaban ante César, no adoraban a César, sino que resaltaban al único Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice que era por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos hombres de Dios entregaron su vida por el Evangelio, y para que los siervos contemporáneos, nosotros los siervos de Dios, podamos recibir este legado que son las Escrituras. La mejor herencia que nos pudo dejar estos siervos de Dios fueron las santas y sagradas Escrituras. Lo que más me impresiona de que estos hombres estaban dispuestos el todo por causa del amor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, por causa del amor de que sabían que algún día iban a llegar al reino de los cielos. Hoy ha cambiado tanto la iglesia, hoy ha cambiado tanto los pensamientos y los principios, benditos a Jesús, que es como que está alejado todo el martirio que tuvieron que pasar los siervos de Dios, y que la iglesia hoy está confabulada, gran parte de la iglesia está confabulada con las cosas del mundo, con los afanes del mundo, como muchas veces nosotros queremos decir, quieren quedar bien con Dios y también con el diablo, benditos a Jesús.
Otros quizás se declaran neutral, otros no lo dicen, pero se muestran que son simpatizantes. Y lo triste de esto, que tenemos que entender que hubieron siervos como Juan que tuvieron que pasar momentos terroríficos, momentos tremendos, por causa de dejarnos este legado. Bendito sea Jesús. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bendito sea Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bendito sea Jesús. Estos hombres, a pesar que eran perseguidos, eran azotados, eran torturados, su pensamiento y su realidad estaba enfocada solamente en el autor y consumador de la vida. Estos hombres no rehusaron a la verdad de Cristo. Ellos manifestaron el testimonio de Jesucristo y tuvieron que pagar un precio muy alto, que fue su propia vida. Todos los apóstoles terminaron de una forma tremenda, horrenda, que hoy los grandes siervos de Dios no quisieran pasar, porque están acostumbrados a que los aplaudan, están acostumbrados a que le tiren la alfombra roja, están acostumbrados a recibir donaciones, riquezas, por causa de sermones muertos y secos, como están ellos mismos. Benditos al Señor. Y quizás esta palabra pareciera dura, porque hoy en día no se puede hablar con términos, digamos, aparentemente duros o aparentemente fuertes. Benditos a Jesús. Pero estos siervos de Dios hablaban sin tapujo, hablaban como demandaba la misma palabra, como le había enseñado su propio maestro, nuestro Señor Jesucristo. Hay dichos profundos en cada uno de los evangelios de parte de nuestro Señor Jesucristo, y también hay muchas enseñanzas fuertes de parte de los apóstoles. Uno de los versículos que me hace pensar y me lleva a la meditación, que el apóstol Pedro llegó a decir que es necesario que el juicio de Dios comience por casa. Y si el juicio de Dios comienza por casa, dice, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Bendito sea Jesús. Quizás esto hoy no se habla en las iglesias. Hoy se habla de que tenés que ser dulce, tenés que tener una palabra que emotive, tenés que endulzar el mensaje y no llevarlo a la reflexión para que la persona pueda convertirse a Cristo. Jesucristo dijo que si el grano no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Es por eso que hoy vemos tantas iglesias con el nombre de Jesucristo, pero perdidas en sus afanes, perdidas en sus malas interpretaciones, perdidas en su ego, en su fama, en su gloria. Bendito sea Jesús. Y descartan lo más importante, por lo cual somos cristianos, por lo cual somos siervos de Dios. La imagen atrás mío es una imagen que habla por sí sola. El tremendo momento que tuvo que pasar el apóstol Juan fue un momento que quizás él nunca se lo había imaginado que lo iba a pasar. Pero este hombre nunca renegó de la fe, nunca claudicó de la fe, todo lo contrario, estaba dispuesto a llevar la sentencia en su cuerpo por causa de la palabra de Dios,
y del testimonio de Jesucristo. En la introducción, el autor declara que estaba desterrado en la isla griega de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, cuando empezó a recibir la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deberían suceder pronto. Benditos a Jesús. Mire si este siervo se hubiese callado. Mire si este siervo no hubiese predicado o no hubiese difundido verbalmente y escrituralmente las revelaciones que nuestro Señor Jesucristo le había comentado. Estoy seguro, hermanos, estoy seguro que el apóstol Juan nunca se imaginó que iba a tener una visitación tremenda, como lo narra en el capítulo 1 del libro Apocalipsis, que dice que él estaba en el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Benditos al Señor. Nos demuestra la Escritura que la obra de Dios, nos demuestra la Escritura que la obra no es del hombre, nos demuestra la Escritura que el control lo tiene Dios en todas las edades, en todos los tiempos. Hoy, siendo 2022, de acuerdo al calendario gregoriano, la palabra de Dios sigue haciendo eco en nuestro corazón. La palabra que Juan escribió, la palabra que Juan predicó y pregonó, sigue haciendo eco en nuestros corazones. La Biblia, los libros históricos nos enseña que Juan, antes de ir a parar a la isla de Patmos, dice que el César lo metieron en una jaula y bajaron esa jaula dice, donde había una olla gigante hirviendo con aceite, para deshacerse de Juan, para deshacerse de su predicación y del testimonio de Jesucristo. Cuando lo van bajando, todos pensaron que iba a aparecer el esqueleto limpio, los huesos todos calcinados, pero oh casualidad que cuando lo suben, Juan estaba más vivo que nunca. Bendito sea Jesús. Estaba más vivo que nunca. Y le hizo saber al César y a todos los que estaban ahí, bendito sea Jesús, de que él servía al Dios vivo, al Dios real, y que daba testimonio de Jesucristo, del Hijo de Dios, de aquel que vino a morir por todos los pecadores. No tuvieron otro remedio que después de esa tortura enviarlo a la isla de Patmos, la isla griega. Hoy quizás vemos esa isla como un lugar de turismo por causa de los tiempos, pero en ese lugar era una cárcel. Esa isla era una cárcel para todos los que habían cometido delitos, robos, hurtos, para los políticos, pero también se había convertido en una cárcel para los predicadores de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Juan quizás nunca se imaginó que iba a tener las visitaciones de las visitaciones. Se le apareció, dice que escucha una voz como de trompeta, una voz de mando, una voz de muchos sonidos, y dice que fue exactamente en el día del Señor, entiendo yo por las escrituras, en el Sabbat, bendito sea Jesús, donde él estaba humillando su alma, donde él estaba llorándole al Padre Celestial, quizás para que ya
de una vez por todas se lo llevara. Pero nunca se hubiera imaginado de que Dios tenía un plan con él. Y en esto es bueno que nosotros reflexionemos. Quizás puedas estar pasando los peores momentos, los peores desiertos, pero es ahí cuando Dios te quiere usar, bendito sea Jesús, para que la iglesia entienda, para que los predicadores entiendan que la gloria es de Dios y no de los hombres, bendito sea Jesús. En los momentos más difíciles del apóstol Juan, tuvo las más grandes revelaciones, el Apocalipsis. Tuvo una experiencia tan grande que la palabra del Señor nos narra a través de todo el libro de Apocalipsis. Bendito sea Jesús, que empieza a partir de Apocalipsis capítulo 4, donde le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de venir. Bendito sea el Señor. Yo creo que nunca se hubiese imaginado Juan tener semejante experiencia, y ya siendo de una edad avanzada, pero tuvo que pagar un precio de sangre, un precio de tortura, por dar testimonio de Jesucristo, por predicar la palabra de Dios. Hoy tenemos que entender que lo que está escrito en las Escrituras, y por sobre todo en este libro tan rico, y quizás para uno que no lo interpreta, para uno no tiene razón, para otros no tiene interpretación, pero para los que estudiamos la palabra del Señor sabemos profundamente, bendito sea Jesús, que es uno de los tantos complementos proféticos que nos remarca de que todas las cosas que están escritas han de suceder. Jesucristo dijo que pasaría el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Por eso, amado lector, amado hermano, amado pastor, te invito a que pongas tu corazón en remojo y te transporte a ese momento donde el apóstol Juan tuvo que padecer por causa de dejarnos esta escritura. Por eso no podemos callar, no podemos pasar por alto. Seguimos repitiendo y seguimos clamando a Dios y profetizando lo que está impreso, lo que está escrito. El Redentor vendrá, Cristo volverá. El Señor prometió de que vendría a llevarse a su iglesia, que sería un arrebatamiento, como lo habla en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Bendito sea Jesús. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Que el apóstol Juan le había enseñado un saludo que hasta el día de hoy sigue haciendo eco en los corazones de aquellos que esperamos el regreso del Señor. Le saludaban dando aliento en esa isla de tortura, en esa isla llamada Patmos. Bendito sea Jesús. Y su saludo era: Maranata, Maranata, Maranata. Hoy, de este humilde lugar, te grito: Maranata, Maranata. Apercíbete, prepara tu alma, porque el Redentor vuelve, Cristo vuelve pronto. Bendito sea el Señor. No sé lo que te habrán predicado por ahí, no sé lo que te habrán enseñado por ahí, pero yo te puedo asegurar que el Redentor vuelve. La presencia de Dios se hace patente en nuestros corazones en cada momento que hablamos y testificamos de lo que ha de venir. Bendito sea el Señor. Te saluda de este humilde lugar el pastor Muñoz Luis, diciéndote nuevamente: Maranata. Dios les bendiga ricamente. Amén.